Muy bien, vamos ahora a hablar del tema de la jornada de trabajo, desde su concepto, los tipos de jornada diurna, nocturna y mixta, la distribución de las horas, la jornada humanitaria, los trabajos de emergencia, la jornada extraordinaria, los días de descanso, vacaciones y, muy importante, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Hablando obviamente desde su fundamentación legal, en el artículo 123, el apartado B, que señala precisamente todo lo que tiene derecho la persona en un trabajo digno y socialmente útil. Además, este artículo, en sus fracciones primera a la cuarta, nos habla y nos define cuál puede ser la jornada de trabajo, desde una jornada máxima de lo que efectivamente señala para poderla identificar. Es importante señalar que, bueno, al hablar esta ley sobre el trabajo digno o decente, esto incluye el respeto irrestricto de los derechos colectivos y de los derechos individuales, así como la igualdad sustantiva en cuanto a lo que es la eliminación de la discriminación contra las mujeres y el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales en el ámbito laboral. En cuanto al concepto como tal de jornada de trabajo, pues este es el tiempo durante el cual el trabajador va a prestar sus servicios sin que pueda exceder de los máximos legales que establece la ley. Y así podemos identificar también en la Ley Federal del Trabajo que el artículo 58 señala que será jornada de trabajo el tiempo durante el que el trabajador estará a disposición del patrón para la prestación del trabajo. Así encontramos también entonces a las jornadas. Una jornada diurna de 8 horas que comprende entre las 6 a.m. y las 20 horas. Una jornada nocturna de máximo 7 horas que está comprendida entre las 20 horas y las 6 a.m. Y una jornada mixta que comprende 7 horas y media, que esta está comprendida en los periodos de la jornada tanto diurna como nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media para que no sea considerada como nocturna. Importante resaltar, aquí tenemos muy importante, ¿verdad?, esta reforma, proyecto de reforma de implementación de 40 horas a la semana laboral, que está por entrar en vigor en un periodo de transición ahora en el año 2026, con una reducción gradual de 2 horas por año del 2027 al 2030, y donde muy puntualmente señala, no habrá reducción de sueldos, salarios ni prestaciones. La jornada humanitaria también, que la tenemos importante señalar, importante comentarla en lo que es precisamente lo que denomina la Ley Federal del Trabajo, como esta jornada que respete los límites fisiológicos y sociales del trabajador, garantizando su tiempo de descanso, su convivencia social, muy importante su recuperación física y mental y su desarrollo personal. Esta, además de que se fundamenta en la Ley Federal del Trabajo, se fundamenta en el principio de dignidad humana y, muy importante, en los tratados internacionales firmados por la OIT. Habla sobre todo en lo que hablamos o señalamos en estos tratados, respetar sobre todo para no entrar en estos efectos del exceso de trabajo que puedan perjudicar y tener como consecuencia un problema de ansiedad, el famoso síndrome de burnout, que es esta condición psicológica y física típica en ambientes laborales exigentes. También la adicción al trabajo, que se puede ya manifestar como una enfermedad, y el síndrome del túnel carpiano, sobre todo problemas físicos comunes en aquellos que trabajan en actividades administrativas informáticas o con ordenadores
todo el día o la gran parte del día. Dolores lumbares que también se pueden dar o que se pueden presentar como una de las consecuencias. Los trabajos de emergencia, importante señalarlos en el artículo 65 de la Ley Federal del Trabajo, que son aquellos que se dan en caso de siniestro, riesgo inminente, accidente o circunstancias que pongan en peligro la vida del trabajador, compañeros, patrón o existencia de alguna de la empresa. Sus características principales es obviamente que el trabajador está obligado a laborar el tiempo indispensable necesario para cumplir, se paga conforme a lo dispuesto en la ley y su finalidad es evitar daños mayores. Estas jornadas de emergencia que se pueden presentar o que se pueden dar o prolongar según se trate algún siniestro, algún riesgo inminente, etcétera. La jornada extraordinaria, esta que está también fundamentada en los artículos 66 y 68 al 68 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que es el tiempo que excede la jornada máxima legal y podrá ser, tiene límites específicos donde nos habla de un máximo de 3 horas diarias, no más de 3 veces a la semana, que es importante resaltarlo. El total de horas máximas semanales pueden ser 9 y también nos habla precisamente de la remuneración, de que cuánto es lo que en un momento dado se deba de pagar cuando estamos hablando, por ejemplo, de las primeras 9 horas extrasemanales, se pagará el doble del salario y si excede de estas 9 horas, pues se pagará hasta el triple. Hablamos también de los días de descanso, que sabemos que por cada 6 días de trabajo se disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Importante señalar que la jornada semanal de 4 días cobra cada vez más relevancia en esta gran parte del mundo y en México. Todavía se rige con fuerza el modelo laboral de 5 a 6 días en la semana con descanso recomendado por lo general el domingo, donde existe precisamente la prima dominical, que es una de las prestaciones laborales que tiene derecho el trabajador en México, donde se trata del pago que debe de recibir aquel que labore los días domingos. Los días de descanso obligatorios, que precisamente los señala y los enumera el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos especifica y donde genera cuáles son estos días, ya muy especialmente en el artículo 79, donde dice que serán el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, además de el 1 de octubre de cada 6 años, según el cambio de poder, o el 1 de diciembre de cada 6 años, según corresponda a la transición del poder, dependiendo obviamente de cómo se trate, ¿no? Esta vez con la presidenta Claudia, pues fue en octubre, pero anteriormente pues se hacía en diciembre. El 25 de diciembre, que es Navidad, y el que determinen las leyes electorales para efectuar jornada electoral. También las vacaciones es una de las prestaciones importantes que tiene que ver con la jornada laboral. Este es un derecho mínimo en que habla precisamente en esta nueva reforma que hubo en 2022 en los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que será como mínimo en un año 12 días de vacaciones hasta llegar o ir aumentando, dependiendo obviamente, aquí se trata de ver sobre todo la antigüedad del trabajador para de acuerdo a los años laborales es como entonces se van a poder disfrutar las vacaciones y incluye la famosa prima vacacional mínima del 25% según se trate del trabajo que en un momento dado esté laborando. Las vacaciones es un principio fundamental también. Y bueno, tenemos que hablar obviamente de esta norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se entra en vigor en 2018 y que habla de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Además, que tiene por objeto esta norma identificar, analizar y prevenir estos factores
en los centros de trabajo, así como promover un entorno de organización laboral favorable. Obviamente nos habla que su fundamento pues está en la Ley Federal del Trabajo, en el 123 constitucional, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su objetivo principal pues es prevenir estos riesgos de psicosociales que puedan afectar la salud mental y física de los trabajadores derivados del propio trabajo a realizar. Regula, además, es importante señalar que estos factores, pues según lo que señala la norma, ¿verdad? Tienen o van en cuanto a trastornos de ansiedad, en cuanto a estrés grave, alteraciones del sueño, depresión, desórdenes de adaptación, que pueden o que se pueden originar por condiciones peligrosas o inseguras en el trabajo, cargas excesivas del trabajo, jornadas prolongadas, interferencia trabajo-familia, también liderazgo negativo y violencia laboral. La violencia laboral que últimamente pues lo hemos, o sea, se identifica con el famoso mobbing, que es esta forma también inclusive de acoso laboral que consiste en conductas repetidas y prolongadas que buscan intimidar, aislar, desestabilizar y orillar incluso a renunciar al trabajador. Importante, pues bueno, los centros de trabajo deberán aplicar la norma oficial mexicana dentro de todo lo que rige el territorio nacional, de acuerdo a lo que se señale precisamente la norma para centros de trabajo en los que se elaboren hasta 15 trabajadores o de 1 a 15, también de 16 a 50 y más de 50 trabajadores. Mientras mayor número de empleados, mayores obligaciones de evaluación tiene el patrón en cuanto a llevar documentos, en canalizar a los trabajadores en atención oportuna, identificar y analizar estos factores de riesgo y, sobre todo importante, contemplar eventos que deban de llevar y que promuevan un sentido de pertenencia, definir responsabilidades claras, permitir la participación proactiva, y también imponer las sanciones que en un momento dado sean importantes y sean relevantes para el cumplimiento de lo que tiene que ser la norma, ¿verdad? A modo de conclusión, pues sabemos que el derecho laboral tiene una validez más objetiva cada vez al pretender con sus normas posicionar al trabajador en su calidad de ser humano, dignificando su quehacer cotidiano, y además que de se desprende como un derecho social que pretende proteger la sociedad vulnerable más desprotegida, las minorías o con pocas posibilidades de cambiar un grupo social. En este contexto, el análisis de la jornada laboral debe vincularse a lo que es la salud mental laboral, el derecho a la desconexión con el teletrabajo, la productividad sostenible y la conciliación trabajo-familia, que es importante identificar en estos temas.